Pues muy bien. La clase pasada estuvimos viendo acerca de algunos conceptos básicos de los absorbedores y en esta clase pues vamos a ver algunos tipos de absorbedores. Existe una cantidad impresionante de absorbentes y los más comunes utilizados en la industria son el carbón activado, la sílica gel, la alumina activada, que es óxido de aluminio, y las zeolitas. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Nos vamos a basar primero en el carbón activado porque el carbón activado es un término genérico que va a describir una familia de absorbentes carbonáceos altamente cristalinos y con una porosidad interna altamente desarrollada. El carbón activado es ampliamente utilizado, por ejemplo, en la extracción de metales, en el tratamiento de agua, ya sea a nivel público o a nivel doméstico. Yo a mis alumnos del TACA los he llevado a algunas plantas en las que utilizan carbón activado y algunas como la Conagua, que antes utilizaban carbón activado, pero como es algo caro, pues ya mejor le ponen arena, pero sí es muy utilizado. También se utiliza en medicina veterinaria, en medicina humana, en casos de intoxicación pues se utiliza muchísimo para el tratamiento de aguas residuales, para aguas potables, para darles para que sean potables completamente, para clarificar jarabes de azúcar, para purificar glicerina, para efectos cosméticos. Ustedes saben que últimamente se ha estado poniendo mucho de moda el carbón activado, pero en sí pues tiene de todos los absorbentes que vamos a ver, el carbón activado es el absorbente no polar primario, digamos que es el rey de los reyes de los absorbentes, y esto es porque es posible que nosotros fabriquemos materiales de absorción que tengan superficies polares, pero sus áreas de superficie son mucho menores que las del carbón activado y no se usan comercialmente. Los absorbentes polares van a absorber cualquier vapor de agua que pueda estar presente en una corriente de gas. Entonces, si nosotros queremos absorber algún contaminante y nosotros tenemos vapor de agua, pues lo primero que va a absorber nuestro carbón va a ser el agua y pues no va a tener mucho caso. Es por eso que el carbón activado pues es el absorbente no polar primario, es el que sí te va a absorber lo que tú quieres que te absorba, pero pues es algo caro y vamos a ver más. El carbón activado se puede producir a partir de una gran variedad de materias primas como puede ser la madera, el carbón normal, coco, cáscaras de nuez y productos derivados del petróleo. El proceso de activación se va a llevar a cabo en dos pasos. El primer paso es tomar la materia prima que esté carbonizada, puede ser la madera, el coco, incluso el mismo carbón, y someterla a una temperatura muy alta de aproximadamente 600 grados centígrados. ¿Cuál es la idea? Yo creo que ustedes ya se imaginan que cuando nosotros calentamos a más de 600 grados centígrados, el material volátil se va a volatilizar y lo que nos va a quedar es esencialmente el carbono. Entonces, el segundo paso para nosotros activar nuestro carbón va a ser utilizar vapor, aire o dióxido de carbono que esté a temperaturas aún más altas, y estos gases van a atacar el carbono y van a aumentar la estructura de los poros, van a hacerlo aún más poroso. Las temperaturas involucradas pues van a depender de la cantidad de oxígeno presente y del tipo de materia prima que se esté utilizando, y pues esto pues va a afectar a las cualidades de absorción del carbono. Por lo regular el que más se utiliza es el de coco, pero pues sabrán que también es caro. Los fabricantes van a variar los parámetros para producir carbón activado adecuado para los fines específicos. Puede que utilicen vapor, que utilicen aire, que utilicen dióxido de carbono, pero esto dependiendo de qué carbón quieren para qué proceso. Y
pues debido a su superficie no polar, el carbón activado se usa para controlar las emisiones de solventes orgánicos, olores, gases tóxicos y vapores de gasolina. Por lo regular, los carbones activados que se utilizan en los sistemas de absorción en fase gaseosa se fabrican en forma granular, lo que les decía, no en forma de polvo. Generalmente tienen un tamaño de 4x6 a 4x20 mallas. ¿Qué quiere decir esto? Que una malla 4x6 va a ser aquella que va a pasar, que el carbón activado va a pasar a través de una malla de estas que utilizamos en el laboratorio. No sé si ustedes las han visto, estos tamices. La idea es que pase por una de 4 hilos por pulgada, pero que se capte en una malla de 6 hilos por pulgada. Es decir, que no sea tan grande ni tan pequeña. E incluso puede ser de 4x6 y de 4x20 mallas. Yendo hacia atrás, recordarán que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces, sabrán que si nuestro poro de carbón activado pesa menos, quiere decir que tenemos muchísima más porosidad. Es decir, que tenemos más hoyitos dentro de nuestro carbón, que tenemos menos carbón dentro. Yo espero que entiendan la idea. Y pues si nosotros tenemos una densidad aparente del hecho empaquetado, pues vamos a tener una densidad más o menos de entre 0.5 y 0.08 gramos por centímetro cúbico. Esto va a depender de lo que les digo, de la porosidad interna del carbón activado. Y pues el área superficial del carbón puede variar de 600 a 1600 metros cuadrados por gramo. Es decir, que vamos a tener la superficie del 2 o 5 campos de fútbol en un gramo de carbono. Se darán cuenta que la superficie es inmensa. Bien, pasemos a otro tema. Ahora vamos a hablar de la sílica gel o silicato de sodio o gel de sílice. Este es muy común y todos nosotros hemos tenido contacto con ellos cuando compramos una bolsa, zapatos, mochila, incluso medicamentos. Siempre viene un sobrecito de esta sílica gel dentro, e incluso en el laboratorio hemos tenido esta sílica gel en nuestros desecadores. Si ustedes lo han tocado, son como piedritas duras y se utilizan para absorber la humedad no sé si dije absorber, pero era absorber, para absorber la humedad que está presente en el ambiente que los utilice. La sílica gel está hecha de silicato de sodio y la idea es que nosotros tengamos silicato de sodio, lo mezclemos con ácido sulfúrico y va a dar como resultado un precipitado gelatinoso del que proviene el nombre de gel. Por eso es que nosotros lo vemos duro, pero se le dice sílica gel porque se precipita en forma gelatinosa. El precipitado se seca, se tuesta o se quema y dependiendo de los procesos que se utilicen para la fabricación del gel, se pueden producir diferentes grados de actividad y los geles tienen superficies de aproximadamente 750 metros cuadrados por gramo. Los sílica gel se utilizan para eliminar la humedad de las corrientes de escape, pero no son muy efectivas en temperaturas mayores a los 250 grados centígrados. Por eso es que no es tan común utilizarlos. La sílica gel puede tener diversas estructuras de poro y pueden llegar a absorber hasta un 40% de su propio peso en agua. Tienen una composición química única y su estructura física también es única. Posee características incomparables con otros materiales similares y tienen pues una alta absorción, un funcionamiento térmico muy estable, no se calienta como el caso de la absorción química con carbón activado, que es muy ¿cómo se llama?
exotérmica. Aquí se comporta más o menos con la misma temperatura, sí tiene un aumento de temperatura, pero no es tan alta como en otros materiales. Hay algunas sílicas a las que se les pone un indicador y cuando están muy saturadas, por ejemplo el líquido, en el laboratorio tenemos unas de estas, pero ya se han usado tanto que ya están descompuestas, pero tienen un indicador que cuando ya se saturan de agua cambian de color, puede que sean rositas y cambien a azul, o que sean azules y cambien a rosa, pero te indica cuando ya están saturadas y necesitan disolverse. Son muy fáciles de disolver. Evidentemente no las puedes meter a temperaturas muy elevadas porque dañas la estructura de tu sílice, tu sílica gel. Estos, si ya están saturados, se someten a temperaturas que van de 180 grados centígrados, y si tenemos un indicador, pues no debe pasar de los 120 grados centígrados, y pues la idea es que la humedad que esté dentro se desorba y se pueda utilizar una y otra vez sin que se afecte la capacidad de absorción. En sí se va a ver afectada únicamente si tenemos contaminantes que estén en nuestra corriente gaseosa y sean absorbidas, y pues ya no nos va a servir nuestra sílica. Pero sí es muy importante la temperatura a la que se desorban. Anótenlo. La alúmina activada o óxido de aluminio son bolitas con una estructura muy porosa en relación con la superficie. Van a tener una gran área, poca masa. La alúmina activada tiene una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la limpieza de aire comprimido y el secado de los gases. Los óxidos de aluminio se fabrican con alúmina o bauxita activada térmicamente, y esto se logra calentando alúmina en una atmósfera inerte para producir un granulado de óxido de aluminio poroso, y los óxidos de aluminio no se usan comúnmente en aplicaciones de contaminación del aire. Se utilizan para el secado de gases, especialmente alta presión, y como material de soporte en reacciones catalíticas. Un buen ejemplo es la impregmentación de alúmina con platino o paladio para su uso en incineración catalítica. El área superficial de la alúmina activada puede variar de 200 a 300 metros cuadrados por gramo. De las alúminas me parece interesante decirles que están compuestas por óxido 3 de aluminio y óxido 2 de aluminio, y son el mismo compuesto que tienen los zafiros y los rubíes, solo que sin las impurezas que dan esas piedras que dan su distintivo color. Muy bien, es el turno de las zeolitas, y que también se conocen como tamizas moleculares. Si ustedes ya han visitado la planta de tratamiento de aguas residuales de ahí de la UAM, sabrán que las dos columnas de absorción que tiene la planta están rellenas de zeolitas. Las zeolitas son de naturaleza amorfa, es decir, que son muy parecidas unas entre otras, son no cristalinas, y pues también se les conoce como tamizas moleculares por lo mismo. Los poros son de un diámetro relativamente uniforme. Se pueden utilizar para capturar o separar gases en función del tamaño y la forma de la molécula. Un ejemplo de esto son los procesos de refinación, que a veces utilizan tamizas moleculares para separar las parafinas de cada cadena recta de compuestos ramificados y cíclicos. El uso principal de los tamizas moleculares es la eliminación de la humedad de las corrientes de aire gaseoso que van a la atmósfera, y el área superficial de estos tamizas moleculares va de 600 a 700 metros cuadrados por gramo. Se les conoce como zeolitas, y pues son minerales aluminosilicatos microporosos, y se puede escribir zeolitas con Z o zeolitas con C de forma indistinta. No
pasa nada y tienen una capacidad impresionante de hidratarse y deshidratarse de un modo reversible. Se han identificado más de 200 tipos de zeolitas y pues existen 40 naturales identificados hasta el 2012 y los demás de forma sintética. Las zeolitas se encuentran en rocas sedimentarias como volcánicas y metamórficas. Se suelen utilizar y vender como absorbentes comerciales y tienen muchos usos, entre los que está pues la refinación de petróleo, la filtración de líquidos y gases, así como el control de la contaminación, como es nuestro caso. Y pues las zeolitas son muy utilizadas, sobre todo las sintéticas son muy utilizadas, vendidas, comercializadas. Me parece muy interesante decirles de dónde proviene el término zeolita, y fue acuñado por un sueco, quien observó que al calentar estilbita se producen grandes cantidades de vapor de agua que se absorben por el material, y con esto es que llamó zeolita al material. La zeolita viene de dos palabras griegas que básicamente significan hervir piedras. Es muy interesante también saber que las zeolitas están compuestas por tetraedros formados por un catión y 4 átomos de oxígeno. El catión puede ser silicio, aluminio, Las propiedades físicas del absorbente afectan la caída de absorción, la velocidad y la caída de presión a través del hecho absorbente. Aquí tenemos una tabla que va a resumir las propiedades de los absorbentes que hemos visto: el carbón activado, la alumina activada, los tamices moleculares o las zeolitas y la sílica gel. Ya que la absorción ocurre en la interfaz gas-sólido, el área de la superficie disponible para las moléculas determina la efectividad del absorbente. En general, cuando mayor es el área de superficie, mayor es la capacidad del absorbente. Sin embargo, el área de superficie debe estar disponible en ciertos tamaños de poro para que sea eficaz como absorbente de vapor. Los poros en el carbón activado generalmente se clasifican como microporos, poros de transición o macroporos. Los macroporos son aberturas cuyos radios son de 200 nanómetros, 20 Armstrongs o menos. Los poros mayores de 2000 nanómetros o 200 Armstrongs son macroporos. Los poros transitorios son aquellos con radios entre 200 y 200 nanómetros o son 0.2 o 2 milímetros. La mayoría de las moléculas gaseosas contaminantes del aire están en un rango del tamaño de 40 a 90 nanómetros. Entonces, imaginen nosotros que tenemos nuestro carbón activado, va a tener macroporos que después se van a subdividir hasta tener microporos, pero es importante saber que si nosotros tenemos moléculas contaminantes que van de 40 a 90 nanómetros y tenemos áreas que van de los 2 a los 100 nanómetros, pues es altamente probable que ahí se vayan a atorar. Entonces vamos a tener una molécula bloqueando el poro y esto nos va a dejar un área superficial no disponible para la absorción. Es por eso que nuestras áreas de absorción pues a veces no van a ser 100% efectivas, y esto es necesario considerar en los cálculos. Esto también es importante porque es la razón por la que no usamos carbón activado en los desecadores de laboratorio. Sería sumamente costoso meter carbón activado y nuestros poros estarían bloqueados porque el tamaño de las moléculas de agua son grandes. Entonces no se aprovecharía toda el área disponible y pues nos conviene más utilizar un material un poco más económico, que económico lo pongo entre comillas, ¿vale? Todos los absorbedores son algo costosos, no son precisamente lo más económico que van a encontrar, pero es más económico. Tan es así que es lo que se utiliza para nuestras bolsas, zapatos, lo que ya dije que compraron y que seguro ahí viene la sílica gel.
Otro factor, otro fenómeno a considerar es la condensación capilar y esto ocurre generalmente en los microporos. La condensación capilar ocurre cuando las capas de las moléculas contaminantes absorbidas se acumulan en ambos lados de la pared del poro. Aquí les dejo una imagen pequeña en la que pueden ver que a mayor humedad relativa en nuestra corriente gaseosa, pues nuestra condensación capilar va a ser aún mayor. Vamos a tener pequeñas moléculas de agua que se van a estar adhiriendo hasta eliminar esta parte. La cantidad de contaminantes que se vayan a eliminar aumentan porque las moléculas adicionales se van a condensar en la superficie previamente ocupada por las moléculas líquidas, es decir, la humedad nos va a ayudar a absorber aún mejor. El problema viene en la desorción, porque cuando nosotros queramos regenerar nuestro adsorbato, pues no va a ser tan fácil porque la desorción a menudo no es tan completa si se produce condensación capilar, ya que las fuerzas que mantienen unido un líquido son mucho más fuertes que las fuerzas de absorción física, es decir, pues van a estar más fuertemente adheridas al líquido que al sólido. El control de la contaminación atmosférica involucra vapores de contaminantes a bajas presiones parciales. Entonces, la estructura de los microporos de un absorbente va a jugar un papel importante en la determinación de la eficiencia general. Otra razón para el uso del carbono activado, que tiene del 90 al 95% de su área superficial en un rango de tamaño en microporos. Los sistemas de control de absorción pueden clasificarse como regenerables o no regenerables. Aquí les pongo una foto de un pequeño ajolotito y es que ustedes saben que si ellos pierden una patita en algún proceso, un cuernito, ellos lo pueden regenerar y les sale otra mano. Algo así. Cuando nosotros tenemos nuestros controles de absorción, nuestra absorción, cuando ya está saturada del contaminante podemos desorberlos. Y entonces, si podemos hacerlo, se llaman regenerables. Y si no podemos hacerlo, son no regenerables. Los sistemas no regenerables se utilizan normalmente para controlar las corrientes con bajas concentraciones de contaminantes por debajo de una parte por millón. Y en general estos contaminantes son ya sea muy olorosos o muy tóxicos en algún grado. Cuando estos sistemas se saturan y comienzan a emitir contaminantes, que se dice contaminantes que avanzan, entonces retiramos el lecho y se reemplaza con un lecho nuevo. El carbón usado se puede enviar al fabricante para su reactivación y los sistemas regenerables se utilizan para concentraciones de contaminantes mucho más altas, como las operaciones de recuperación de solventes. Una vez que el lecho alcanza el punto de ruptura del sistema regenerable, los valores de contaminantes se dirigen a un segundo lecho, mientras que el primero tiene, se desorbe. Y entonces vamos a ver los dos sistemas a continuación. Pues muy bien, empecemos con los sistemas de absorción no regenerables y los sistemas de absorción no regenerables se van a fabricar en una variedad de configuraciones muy amplias. Vamos a tener primero el absorbedor de lecho delgado y el absorbedor de lecho grueso y pues en el absorbedor de lecho delgado les voy a contar que más o menos tratan un caudal de 6 a 18 metros por minuto y van a tener una profundidad de 1.5 a 10 centímetros y pues van a tener una caída de presión muy baja que va a ser menor a 0.025 pulgadas de agua, o sea, muy poquito. Y esto pues va a depender del grosor del lecho, la velocidad del gas y el tamaño de partícula del absorbente. El tiempo de servicio para estas unidades pues van a tener, o más bien la vida útil de estos equipos va a ser de 6 meses para concentraciones muy altas hasta 2 años para concentraciones traza o para operaciones muy intermitentes. Se utilizan principalmente como dispositivos de purificación de aire en pequeños flujos de aire en oficinas, laboratorios y otras corrientes pequeñas de gas.
Las formas de estos absorbedores son planas, cilíndricas o plisadas. Los gránulos de carbono activados se retienen en un material de soporte y pues sirven para que la corriente gaseosa pase a través de ellos. Estos absorbedores del lecho delgado van a ser un sistema de absorción que va a consistir en una serie de retenedores o de paneles que van a estar colocados en un marco, y pues estos paneles son muy similares a los filtros de aire domésticos. La única diferencia es que en lugar de utilizar lana de acero van a contener carbono activado, y pues la celda plisada va a ser un soporte continuo del carbono activado en lugar de los paneles individuales. También tenemos recipientes cilíndricos, o como el que se ve en la primera y la segunda imagen, que son unidades muy pequeñas y están diseñadas para manejar caudales bajos, más o menos 0.12 metros por segundo. Los recipientes cilíndricos están hechos de los mismos materiales que los absorbentes, excepto que su forma es redonda en lugar de cuadrada, y las camas de panel y plisada son dimensionalmente del mismo tamaño. Normalmente es de 0.5 metros cuadrados con una profundidad que va de 0.2 a 0.6 metros. Miren, aquí yo les dejo algunas imágenes también de el carbón, que últimamente se ha estado utilizando el carbón activado en Ahora con lo de la pandemia se ha visto muy de moda decir que hay cubrebocas que estén hechos de carbón activado, y pues esto no creo que los cubrebocas que cuesten 50 pesos sean de carbón activado, aguas con eso, pero sí ya existen pues textiles que están hechos de carbón activado, porque el carbón activado es de gran interés debido pues a sus propiedades que son impresionantes. Ya hemos hablado mucho de ellas, y pues estos materiales se pueden presentar de forma normal en granos y polvón,
pero pues ahora se conoce la nueva forma de comercializarlos como fibra de carbono activado. Se puede fabricar como tela y como fieltro. Aquí en la tercera imagen de izquierda a derecha les dejo este como fieltro y en la cuarta imagen les dejo el tejido. Y pues sí, se vende como tela, está muy impresionante. Pero sí, no se dejen engañar, ¿eh? No hay cubrebocas estos aquí, por lo menos no tan baratos. Bueno, pasemos a los de lecho grueso, que también son conocidos como absorbedores de lecho profundo. Bueno, pues de estos no hay mucho que decir, solo pues a diferencia del grueso, del delgado, perdón, este va a tener el soporte del carbono activado sobre un material de apoyo, puede ser por ejemplo grava. Aquí les dejo una imagen de unos absorbedores de lecho profundo reales, como se utilizan en la industria, y les dejo este diagramita que es un absorbedor de lecho grueso tipo casero. En este, pues es un bote de estos de 200 litros, de estos de fierro. No sé si los ubican, eran muy comunes antes, de hecho todavía se pueden encontrar muchos. Y en el fondo de este tambo está lleno de grava. Y después está el carbón activado, que va a ser de aproximadamente 150 kilos. Y pues la idea es que pase el caudal de la corriente contaminada primero por la grava, después por el carbón activado y que salga limpio por la parte de arriba. Y pues vamos a tener, bueno, puede ser útil para campanas de laboratorio, para respiraderos de tanques de almacenamiento de productos químicos y reactores químicos. Es decir, si ustedes algún día se encuentran en una empresa pobre, en una escuela pobre como la UAM, pues es cierto, no es como la UAM. No, la UAM está en la gloria, la verdad. Pero si ustedes llegan a tener una emergencia, pueden hacer un absorbedor así de fácil, así de simple. Muy bien, pues ya para terminar vamos a hablar de los sistemas de absorción regenerables y estos se van a subclasificar en 3 categorías: lecho fijo, lecho móvil y lecho fluidizado. Cada uno se va a referir en la forma en la que la corriente del vapor y el absorbente se ponen en contacto. La elección de un sistema en particular va a depender de los contaminantes a controlar y de los requisitos de recuperación. El sistema de absorción más común para controlar los contaminantes del aire es el lecho de carbono fijo. Estos sistemas se van a utilizar para controlar una variedad de vapores orgánicos y generalmente se generan mediante la vaporización directa del lecho. Los compuestos orgánicos pueden recuperarse condensando la salida del paso de la regeneración y separando el agua y el disolvente. Los sistemas de absorción de lecho fijo generalmente involucran lechos múltiples. Vamos a ir hablando uno por uno. Les dejo aquí en esta imagen y más o menos se entiende que es el lecho fijo que tenemos. No sé si ustedes se acuerdan de las torres que vimos en absorción y teníamos el soporte del empaque y lo teníamos en la parte inferior, en la parte superior. Bueno, pues sepan que eso es un lecho fijo que queda igual y nosotros metemos corrientes gaseosas o metemos líquido y no se va a mover, nuestro lecho va a estar fijo. En el lecho móvil pues vamos a tener cierto desplazamiento de nuestro lecho y como ya lo mencionamos pues por lo regular van a estar en varias camas, van a ser varios pasos a seguir y esto lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a dedicar un poquito en el lecho móvil, aunque sépanse que el más común es el lecho fijo de carbono. Y finalmente el lecho fluidizado, este es muy común, también es común y yo lo he visto en muchos procesos, sobre todo el tratamiento de agua, y por eso es tan difícil entender este concepto. Y miren, para poderlo entender les voy a dejar aquí el enlace de un video, se los voy a dejar también en el cambio para que le den clic y vayan a ver el video. Es un video donde se ve el efecto de un lecho fluidizado y es un fenómeno que va a ocurrir cuando pues un sólido bajo ciertas condiciones se va a comportar como un fluido. ¿Cómo lo logran? Pues hay que provocar pues ciertos movimientos y la idea es que, por ejemplo, en este ejemplo de este video de YouTube, la idea es que se le mete aire comprimido
y como se le hace pasar aire a través de varios hoyitos que va a tener el recipiente, pues se va a provocar un aumento en el espacio entre las partículas individuales de la arena y va a reducirse la fricción entre los granos de arena, lo cual va a ocurrir que se comporte como un fluido. Entonces el hecho fluidizado es justo esto. Tú vas a meter una corriente gaseosa en un líquido, el sólido de tu absorbente pues se va a mover libremente y vas a tener esto, un lecho fluidizado. Estaba muy entretenido el video que les dejo porque ven este GIF donde está ocurriendo en esta tina. Pues allá lo hizo en una tina de hidromasaje y pues se divierte mucho ahí nadando en la arena porque lo apaga y queda enterrado y es muy difícil salir de ahí. Se los dejo por si lo quieren ver. En sí, un sistema de absorción de lecho fluidizado va a funcionar de la misma manera que un absorbedor de bandejas. No sé si ustedes se acuerdan que ya habíamos visto en la absorción, pero aquí en lugar de que el líquido vaya fluyendo de una columna a otra y que vaya pasando a una bandeja y a otra, se utiliza carbón activado y pues la corriente de aire va a hacer que el carbón suba y entonces lo que les digo, se comporte de esta forma y el carbón pues va a estar fluyendo, va a estar ahí jugando un poco. ¿Qué va a ocurrir? Que pues que el carbón activado va a fluir hacia abajo a través de un recipiente en la bandeja a otra y va a alcanzar la sección de desorción. Y una vez que llegue a esta zona de desorción, va a ocurrir una regeneración con pues condiciones necesarias para que nuestro carbón quede activado y lo regresamos a la parte superior de la torre. Igual va a estar movilizándose, pues va a estar moviéndose de una bandeja a otra igualito. Con esto pues vas a eliminar la necesidad de tener múltiples recipientes y entonces vas a reducir mucho el costo del sistema. Se van a necesitar velocidades del gas de más o menos 1 metro por segundo para que el lecho quede fluidizado y esto va a permitir el uso de un recipiente mucho más pequeño para lograr un flujo de aire necesario para lograr una distribución uniforme del gas. La principal desventaja que tenemos con estos sistemas de absorción del lecho fluidizado es la alta pérdida por desgaste. El carbón activado pues va pasando de gránulos a ser casi polvo y entonces vamos perdiendo área superficial. Entonces vamos a tener también pues la pérdida de nuestro carbón activado porque pues al estarlo desplazando pues va a ocurrir un desgaste natural. También vamos a tener problemas operativos como pues los que se tienen cuando manejas cualquier sólido. Y bueno, pasemos a los sistemas de absorción de lecho fijo y generalmente van a involucrar lo que ya les decía, lechos múltiples. Van a tener una o más camas que van a tratar la corriente de gas del proceso mientras que las otras camas se están regenerando o se están enfriando. Y pues aquí vemos un sistema típico de absorción de 3 camas. Y aquí pues la corriente de aire cargada de disolvente se trata antes de entrar para eliminar cualquier partícula sólida o líquida que pueda cegar el lecho, es decir, disminuir la eficiencia del lecho sólido. Y pues la corriente de aire se va a pasar a través del lecho de carbono fijo y se evita que el flujo pase de forma ascendente a través del flujo, a menos que las velocidades de flujo sean muy bajas, para eliminar el riesgo de arrastrar partículas de carbono en la corriente de aire. En sí, la idea es que nosotros tengamos un absorbente de lecho fijo que se retire de forma periódica para que se regenere, seque y enfríe, pero la idea de esto es que se haga de forma automática. ¿Cómo se hace? Pues la idea es tener una cama que esté diseñada para estarse moviendo mientras están actuando 2 absorbedores. Uno se está regenerando y después se mueve y tenemos otro regenerador y así. Entonces vamos a tener algún lecho fijo y un lecho móvil que va a estarse moviendo de una sección de secado a una sección de enfriamiento a una sección de absorción. A medida que el lecho va a estar gire, más allá de las repeticiones, el elemento del lecho pasará por la sección de absorción a la sección de regeneración y otro elemento va a pasar a la sección de regeneración al de secado y el de secado al de enfriamiento y después
El caso es que tus 3 camas van a estar girando y girando y girando para así lograr un ciclo de absorción en el que se esté absorbiendo y regenerando. Los lechos de carbono activado fijos generalmente tienen entre 0.3 y 2 metros de grosor. La profundidad máxima del absorbente se basa principalmente en consideraciones de caída de presión. Ustedes sabrán que mientras más grueso, la caída de presión va a ser mayor. Entonces, en esto se va a basar. Las velocidades superficiales del gas a través del absorbedor van a variar de más o menos 6 a 30 metros por minuto. Y la velocidad máxima que se va a permitir es de aproximadamente 28 metros por minuto. Las caídas de presión normalmente van de 3 a 15 milímetros de agua. Y esto va a depender de la velocidad del gas, la profundidad del lecho y el tamaño de las partículas de carbono. Los dos tipos de absorbedores de lecho fijo se pueden distinguir por la orientación del lecho en relación con el flujo de aire. Este que vemos aquí en esta imagen se conoce como un absorbente de flujo vertical y la longitud del lecho vertical es igual a la dirección del flujo de aire. La corriente de gas generalmente fluye de arriba hacia abajo. Y pues ya se habrán imaginado que vamos a tener el absorbente de flujo horizontal. Estos se utilizan para caudales mayores y pues son más adecuados para manejar grandes volúmenes de gas. La longitud del lecho es horizontal, al igual que la dirección de la corriente entrante, y entonces la corriente va a fluir a través de la cama y luego va a bajar a través de la cama. Los absorbedores de este tipo se fabrican con sistemas capaces de manejar caudales que van más o menos por los 300 metros cúbicos por minuto. Y pues en sí el principio es el mismo, solo que en lugar de ir de arriba hacia abajo, pues va de un costado hacia el otro. Y pues bueno, hasta aquí los absorbedores y les dejo el cuestionario acostumbrado en Cambia. Les mando un abrazo.